Buenos días, maestros, maestras. Buenos ¿Me días. escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Ok, Buenos días, maestra. buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Listas para dar el grito? O apenas empezando a descansar un poquito de tanto examen diagnóstico, ¿verdad? Así es. Vamos a dar 5 minutitos que faltan para las 11, esperar a sus compañeros que ingresen para dar inicio a la clase. Oye, no, no he encargado nada, pero igual quería probar si te hiciste. Ya sé. ¿De qué? Del Chen, todavía no lo he encargado. ¿De qué? Del Chen, todavía no lo he encargado. Pero no creo que sea porque no tengo la luz. Creo que tú vas a salir con Monse, ¿no? Como quiera regresarías a tu casa. No te puedes ir. Sí, Zaire, tienes tu micrófono abierto. gracias, maestra.
Bueno, maestras, maestros, pues bienvenidos sean a esta clase que se llama Pedagogía Humanista. Eh, Creo que ustedes ese es el primer cuatrimestre que están iniciando, ¿verdad? Sí, maestra. Bueno, No todos, maestra. ok, Sí, algunos maestra. Buenos que ya días. están dentro de esto. Bueno, pues la Universidad José Vasconcelos le da la bienvenida a cada uno de ustedes y agradece que hayan elegido a la universidad como primera opción para incursionar en esta parte de su preparación de posgrado, sobre todo en esta parte de su maestría, que es una herramienta importante para nosotros que fungimos o que estamos dentro de este ámbito de la educación y que es muy importante que conozcamos y nos vayamos preparando, ¿verdad? Porque pues sabemos muy bien que el conocimiento no se acaba, cada día, cada tiempo se requiere de actualización y me da mucho gusto que este grupo pues sea bastante grandecito igual y que hayan iniciado y aquellos que todavía no han concluido la parte de sus materias, pues continúen en esta parte para finalizar con éxito esta parte de su maestría en orientación educativa. Pues como lo dije en el video de bienvenida, me presento, yo soy la doctora Reina María Garrido García, quien estará con ustedes en esta materia de pedagogía humanista, en el cual pues ya ustedes tienen el primer acercamiento referente al conocer a quienes ya conocen la plataforma. Por ahí observé y leí que la maestra Martita por ahí les está acompañando en el uso de la plataforma. No es algo tan difícil, dentro del proceso van a ir aprendiendo cómo entrar, cómo abrir, cómo subir las actividades y demás. Con todo gusto también les podría apoyar si alguien no comprende alguna situación o no logra realizar alguna actividad para que, pues, para eso estamos como docentes, para darle el seguimiento y el acompañamiento a ustedes en este proceso de aprendizaje. Y maestras, maestros, dentro de la plataforma, en el área de bienvenida, están los rubros o los aspectos a evaluar que vamos a tener para poder concluir de manera exitosa nuestra materia que se llama pues pedagogía humanista. Entre los aspectos a evaluar se encuentran dos actividades a entregar. La primera, que es el cuadro comparativo acerca de los paradigmas del aprendizaje. Esta concluye el día 21 de septiembre. Quien ya lo tenga, quien ya lo haya terminado y lo quiera subir, adelante, lo puede realizar, no espere la fecha hasta poder subirla. Recuerden que dentro de la plataforma también ahí se menciona acerca de cómo debe de venir ese trabajo. Debe de venir una hoja de presentación donde vengan los datos de ustedes como docentes, eh, el cuadro comparativo, también la bibliografía que ustedes están usando, las sugerencias que yo les doy y algún otro apoyo que ustedes tengan también la deben de agregar ahí, ¿sí? Eso convertirlo en PDF para poder subirlo al Drive y de ahí copiar el link que será compartido dentro de la plataforma. Como segunda actividad, ese vence el día 21 de septiembre. La segunda actividad es el video explicativo de las teorías del aprendizaje. Ahí mencioné algunas teorías. Existen muchas teorías, existen muchos paradigmas, pero estamos usando las que dan el sustento a la parte de la historia acerca de cómo se aprende, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes van a escoger, bueno, van a tomar en cuenta las que yo les menciono y si quieren tomar en cuenta alguna otra, también lo pueden hacer. Ese video explicativo no debe de exceder a 20 minutos.
se tiene que subir igual a la plataforma. Tienen hasta el día 28, creo. Sí, el día 28, sábado 28, hasta las 11:59 para subir su video. Nada más por ahí para que tengan precaución. Cuando es video se tarda un poquito más en subir. Así que si van a subirlo a las 11:58 y les queda un minuto para que se le termine, entonces puede ser que la plataforma se cierre antes, ¿sí? Entonces es importante que tengan ustedes previsto el subir los videos un poquito antes del tiempo estimado para que puedan concluir, lo puedan subir directamente a la plataforma. La intención es que dentro de la plataforma se encuentren pues estas evidencias que ustedes van a realizar para poder concluir pues su trabajo o su materia pues con un promedio de 10. El tiempo mínimo, maestra, es 20 minutos. 20 minutos nada más para poder explicar, así que tienen que hacer como un breve resumen, tienen que leer, se pueden apoyar de diapositivas para poder hacer pues su video explicativo, ¿sí? Y compartirlo pues al link de la segunda actividad que está ubicado en la unidad número 3. Ahí menciona tarea y ahí van a subir el link para que ustedes puedan, pues con esta forma terminar. Y también en el apartado de foros hay 3 foros: el foro de bienvenida, el foro y entre paréntesis dice foro obligatorio, que es importante que todos participen en ese foro, que no viertan su comentario en ningún otro apartado del foro, sino en donde dice foro obligatorio, que sea ahí donde se lleve a cabo el comentario que ustedes van a realizar, con la intención que quede registrado y quede la evidencia que ustedes realizaron, vertieron ese comentario referente a lo que se les está solicitando, ¿sí? Y por último, el foro de cierre, que es donde pues expresamos ahí la parte de manera general de conclusión, lo que comprendimos, qué constructo tuvimos dentro de este desarrollo de la materia, de las lecturas que nosotros realizamos. En la primera actividad tiene una ponderación del 40%, la segunda actividad el 40%, que serían 80%, y el entrar al foro, que también es obligatorio, es el 20%. La suma total es el 100%, lo cual pues aquí en la universidad no se toma en cuenta la asistencia, porque en ocasiones muchos maestros trabajan, entonces se les da esa oportunidad de poder ver las videocápsulas, ver todas estas herramientas que nosotros como docentes subimos a la plataforma para que ustedes tengan un apoyo de cómo realizar sus actividades. No sé, maestro, si hasta aquí está quedando claro esta parte de las actividades a entregar. Sí. Sí, está claro, doctora. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio a la parte de lo que corresponde a nuestra materia. Por ahí, dentro de la dinámica que yo realizo en mi clase, vamos a dar pautas para que ustedes participen. Voy a hacer preguntas detonadoras, las cuales ustedes van a ir, pues, participando de manera, individual y por ahí, pues, ayudando y fortaleciendo esta parte, pues, este aprendizaje. La intención es que no solamente sea yo la proveedora del conocimiento, sino también ustedes, con la parte que ustedes tienen de experiencia, con la parte que ustedes ya han leído, que se están fundamentando ahorita, también puedan compartir y puedan dar a conocer esta parte de este aprendizaje que ustedes están teniendo en esta materia. Bueno, maestros y maestras, vamos a iniciar entonces con lo que viene siendo el objetivo de nuestra materia. Es analizar los elementos que integran el proceso pedagógico humanista, considerando esas características de su evolución y de los actores que intervienen en el desarrollo, resaltando los posibles ámbitos de intervención y de atención a las necesidades sociales actuales que presenta la educación. Primero que nada, tenemos que nosotros saber, nuestra materia se llama pedagogía humanista. Primero, ¿qué se refiere a lo que es la pedagogía y luego qué es el humanismo? Pues la pedagogía nos menciona que es un método o forma de enseñanza, sea cual sea, o de manera teórica o académica, se ha derivado de una palabra griega que se llama pedagogo, que significa el arte de enseñar a los niños. En términos simples, se puede descifrar un significado como método y práctica de enseñanza
que incluye ampliamente en la enseñanza, que incluye las formas de enseñar, así como la retroalimentación y la evaluación. Esta parte de la pedagogía, que como lo menciona, es el arte de enseñar, la forma como enseñamos, pues es una actividad que hacemos continuamente aquellos que somos docentes, hablando ya sea desde nivel inicial, preescolar, primaria, secundaria, superior, ¿sí? O académica. Esta parte o este arte de educar es las formas que el docente busca, los medios para poder implementar esos contenidos, esas actividades que están diseñadas para los alumnos. Ahora, el humanismo se entiende por humanismo en general el desempeño destinado a que el hombre esté en libertad de asumir su humanidad y en ello se encuentra su dignidad. Entonces, según se entiende que el humanismo es la libertad y la naturaleza del hombre. En cada caso, igualmente, son las vías en donde se realiza el humanismo. Entonces, el humanismo nos lleva a esta parte de ser personas libres. En la historia de esta parte de los orígenes del humanismo, de esta parte de la pedagogía humanista, se viene tomando, no es un contenido o un tema actual que muchas veces sujetamos con que la nueva reforma dice que seamos personas humanistas. No, el humanismo ya viene desde el siglo XVI, ¿sí? Siglo XIV, donde se empezó a surgir estas partes del humanismo, de cómo aprendían los alumnos, cómo era ese proceso de aprendizaje que tenían. Esto se dio en Italia, lo cual, debido a la caída del Imperio Romano, ocasionó que muchos filósofos, muchos psicólogos, ¿sí? Sociólogos, se cambiaran o se fueran a una parte de Europa, lo cual ahí se concentró más la parte del humanismo, el cual empezaron a estudiar a estas partes de cómo el ser humano se aprendía, porque anteriormente pues habían dejado de usar o de buscar esas formas de cómo el ser humano aprendía y simplemente se implementaba lo que ellos realizaban. Entonces, debido a eso, muchos científicos empezaron a retomar esta parte de los procesos de aprendizaje y usaron la parte del humanismo como una herramienta para poder investigar este proceso que existe o que tiene el ser humano para aprender. Recordemos que el aprendizaje se da dependiendo el lugar, el tiempo, las necesidades que tenga el país o el lugar en donde nos encontremos. Entonces, cada aprendizaje se adapta dependiendo de las necesidades que hay en el entorno. Entonces, es por eso que surgen esas diversidades de paradigmas educativos. Y los paradigmas son las diferentes formas de buscar, de entender, de comprender alguna necesidad que se tiene. Entre ellos, pues esta necesidad del aprendizaje. Existen paradigmas como el conductismo, el humanismo, el cognitivo, el sociocultural, el constructivista y muchos otros más. Pero son estos los que se basan, los que dan el sustento a la parte de la historia del aprendizaje. Iniciamos con esta parte de la pedagogía de la teoría o el paradigma conductista. El conductismo es una teoría psicológica que se centra en este estudio observable de los comportamientos y sostiene que todos los comportamientos son aprendidos a través de las interacciones en el entorno. Dentro de estos enfoques se rechazaba la introspección y cualquier intento de entender los procesos mentales internos, argumentando que solo los comportamientos observables y mediables son relevantes para la investigación científica. Dentro de esta parte del conductismo encontramos a estos grandes conductistas, psicólogos y demás que se empezaron a buscar, a entender cuál era este proceso del aprendizaje. Entre ellos tenemos a los conductistas clásicos como Watson, como Skinner, y también que retoman de este personaje que es Pavlov, Iván Pavlov, acerca del conductismo, porque era el condicionamiento que se le daba a la persona. Entonces, ellos demostraron
cómo los estímulos y las respuestas en el entorno podían moldear estas partes de los comportamientos a través del mecanismo y el condicionamiento, ya sea clásico o operante. El conductismo, pues, ha tenido un impacto significativo en las áreas como la educación, la psicoterapia, las modificaciones de conducta, aunque también ha sido criticado por enfoques reduccionistas, ignorados por aspectos cognitivos y emocionales del comportamiento humano. Esta parte del conductismo nos lleva a poder comprender acerca cuáles eran los procesos de aprendizaje que se hacían. Por ejemplo, tenemos el de Iván Pavlov, que él concebía el aprendizaje a partir del condicionamiento del reflejo animal, es decir, que los reflejos de los condicionamientos que tenía, estos fenómenos acabados daban lugar a un aprendizaje a la voluntad de los hábitos. Entre ellos se encontraba la parte del perro que mostraba la campana y mostraba la comida y el perro empezaba a salivar. Entonces, al poder relacionar estas formas de cómo a través de una reacción y una acción el perro podía emitir o podía hacer que se obtuviera la atención de él, entonces él empezó a ver que realmente el condicionamiento servía para poder enseñar parte del aprendizaje, lo cual lo retoma Skinner. Dentro de esta parte de que descubrir un tipo de condicionamiento a la conducta animal, pues denomina este condicionamiento operante e instrumental aplicado a los campos de la psicología. En ambos casos, estos estudios son fundamentados en experimentos en la conducta animal con base a repeticiones a través de la teoría del reforzamiento y del intento en dar una explicación al funcionamiento de esta conducta humana como respuesta a ciertos estímulos. Entonces, debido a esta parte del conductismo, nos lleva o nos traslada a esta parte del aprendizaje tradicionalista que se menciona. ¿Por qué? Porque siempre aquí los experimentos que hicieron, que fueron en animales, los perritos o los animales esperaban una respuesta de su dueño para que ellos pudieran ejercer esta parte de la salivación, del poder entender, el poder ver que si le daban comida, salivaba, el sonido de la campana indicaba que había una cuestión de que tenían que satisfacer su necesidad de hambre, ¿no? Entonces, por este motivo, el conductismo se relaciona de manera inmediata en la educación con las relaciones humanas automáticas. En tal caso, el proceso educativo se reduce a un suministro controlado de una serie de factores externos y de estímulos para producir en el educando reacciones observables, reacciones que produzcan esta parte de cómo se desenvuelve el ser humano. Así deja a un lado las actitudes y motivaciones personales al considerarlas carentes de valor, además de limitar la creatividad y no permitir ni que promueva la reflexión. Estos acondicionamientos pueden ser la memorización, que si nos vamos o nos trasladamos a esta parte de la educación tradicionalista, nos vamos a que solamente el alumno era un alumno pasivo, un alumno que estaba sentado y que repetía tal cual estas partes de las instrucciones que daba pues el docente en ese momento. Entonces, este aprendizaje era más memorístico y era basado en la repetición. Así también se realizaban los trabajos de imitación por los cuales ya se conocen los resultados con antelación. Estos sistemas de acción humana se explica mediante el arco del reflejo que el hombre queda reducido a un mero mecanismo y productor de conductas medibles, mientras que la motivación se estimula mediante la actividad reforzada de la repetición condicional. Aquí nos podemos dar cuenta que realmente el alumno pues no aprendía, solamente repetía toda aquella instrucción que le daba el docente. Y era un alumno pasivo, un alumno que no participaba, un alumno que no desarrollaba en ellos esta parte de sus emociones, de sus sentimientos, porque solamente era el puro reflejo de que esas eran las acciones que él realizaba. Entonces, dentro de esta parte del conductismo no se toma en cuenta mucho las emociones, no se toma mucho en cuenta estas formas de expresarse, sino que bastaba más solamente en la memorización, el que él fuera solamente quien aceptara
ese conocimiento como un todo, como todo aquello que era la verdad. La falla donde tuvo falla el conductismo es la explicación mecanista con la complejidad de la acción del ser humano. En este sentido contrario, el conductismo, que prevaleció en las escuelas o dentro de la escena educativa durante décadas, ocasiona que surja esta parte del paradigma humanista como un modelo antiautoritario, porque el conductismo era autoritario, era solamente el quien recibía, pero quien no podía compartir, quien no podía también hacer una réplica de ese conocimiento. Entra este paradigma, que es el paradigma humanista, que nos lleva a quitar esa parte del autoritarismo y hace que sea el ser humano un ser humano libre de pensamiento, libre de acción y que se preocupe él mismo de esta parte de su aprendizaje y sobre todo que también el conocimiento que tiene en el entorno, en su entorno, sea parte de su aprendizaje. Que esto le ayude a poder entender acerca de estos procesos de aprendizaje que existen. El humanismo se refiere pues al estudio y la promoción de los procesos integrales de la persona. Por lo tanto, la personalidad es una organización o totalidad que está en continuo tránsito de desarrollo, cuyo caso las personas deben de ser estudiadas en el contexto interpersonal y social. Esta concepción justo es aclararlo y tomarla en cuenta la filosofía existencialista a la idea de que el ser humano va creando su personalidad a través de las elecciones y las decisiones que continuamente asume frente a las situaciones y problemáticas que van presentándose en el transcurso de su vida. El ser humano no se puede educar fuera del contexto en donde él está. El ser humano requiere trabajar dentro de esta parte social, dentro de este conocimiento, porque la educación o el conocimiento no solamente se da en las cuatro paredes de la escuela, el conocimiento se da con el grupo de amigos, el conocimiento del aprendizaje se da en alguna reunión que tengan, en la familia, con los vecinos, en el contexto donde ellos se desenvuelven, en algún club. Entonces, el conocimiento está en todos los lugares. Entonces, no se podía apartar o no se puede apartar el conocimiento de un alumno o este aprendizaje solamente que se pueda dar en una institución, en una escuela, sino que se tenía, para el humanismo, se tiene que tomar en cuenta estas partes de los medios y del contexto en donde se desenvuelve pues cada una de estas personas. Las conductas humanas en este sistema no son consideradas como fragmentarias y simultáneamente implican aspectos inherentes a la humanidad como el egoísmo, el amor, las relaciones interpersonales, afectivas, las cuestiones éticas, los valores como la bondad, los aspectos naturales físicos como la muerte, la sexualidad, entre muchos otros, que son algunas perspectivas o algunos medios o algunos espacios en donde se tiene que dar también el aprendizaje. Y dentro de esta parte del humanismo se incorpora el existencialismo, en donde se requiere que el ser humano sea electivo, por ende capaz de elegir su propio destino, que no sea alguien que le pueda implementar, que le pueda dirigir, sino que él sea el partícipe de su destino, de saber qué es lo que quiere estudiar, de saber elegir, de saber equivocarse, porque parte de esto es parte del aprendizaje. Así también el ser humano es libre para establecer sus propias metas y vida, y también se requiere de responsabilidad para sus propias elecciones. Entonces, dentro de esta parte del humanismo se pretende poder educar al alumno para poder afrontar las situaciones que se presentan y así buscar esos medios que satisfacen a ellos para poder entender, para poder comprender y aprender dentro de este proceso que es la adquisición del conocimiento. El humanismo, en este sentido, existen postulados comunes a la mayoría de los psicólogos humanistas. El ser humano es una totalidad, es un enfoque holístico, cuyo objetivo consiste en estudiar al ser humano en su totalidad y no fragmentadamente. En el conductismo pudimos ver que solamente se estudiaba o podían estos científicos investigaron esta parte
de poder entender cómo se comportaba el ser humano, pero no se fueron más allá de saber de acerca y de la manera introspectal, cómo se comportaban, qué sentían, qué es lo que tenían que dar. Entonces, esta situación nos llevó solamente a estudiar la parte externa del ser humano, cómo solamente evolucionaba a partir de los estímulos que podía observar. Así también el ser humano posee un núcleo central estructurado. Dicho núcleo es su yo, el yo mismo, que es la génesis y esa estructura de sus procesos psicológicos. El ser humano tiene naturalmente a su autorregularización formativa, puesto frente a estas situaciones negativas debe ser trascendental y si en medio se define como el propicio, genuino y empático, verá favorecidas sus potencialidades. Así también es un ser inserto en un contexto humano y vive en relación con otras personas, como lo que mencionábamos, ¿verdad? No se puede estudiar al ser humano fuera de un contexto, fuera de una sociedad, porque la misma sociedad, el mismo contexto en donde está, es el que permite, sobre todo al ser humano, poder aprender. Hoy día, dentro de estas partes que nos piden a los que formamos parte de la educación, nos piden que no enseñemos a través de manera segmentada o de manera fragmentada, sino que estudiemos también, relacionemos esta parte del conocimiento, del aprendizaje, con todas aquellas situaciones que existen en el contexto de los alumnos. Los contenidos, relacionarlos con las situaciones que prevalece dentro del contexto del alumno. ¿Por qué? Porque muchas veces la educación era ajena a lo que realmente pasaba o las situaciones que habían, lo cual pues no se preparaba, ese conocimiento era muy corto, entonces no ocasionaba que hubiera un conocimiento a largo plazo en donde pudieran implementarlo, en donde pudieran usarlo para alguna otra situación que se le presentara al individuo. Esto pues nos lleva a esta parte del humanismo y de entender que este paradigma o esta parte de la pedagogía humanista nos lleva a que nos segmentemos esta parte del aprendizaje y busquemos esos medios, esas técnicas para hacer que los alumnos realmente, pues el aprendizaje se adquiera y sea un aprendizaje duradero. Y sobre todo, que pueda ser usado dentro de estos contextos sociales que nos indican. Así también, el ser humano está provisto como facultades de decisión, de libertad, de conciencia para elegir y tomar sus propias decisiones. Estas facultades lo convierten en un ser activo, constructor de su propia vida. El alumno, ya sea a partir de la edad que tenga, quien tenga decisión, se tiene que enseñar a que él sea responsable de estas decisiones, que él pueda elegir, que no siempre haya alguien, una figura atrás de él que pueda elegir por él, sino que él tiene que aprender a elegir, a desarrollar esta parte de las elecciones, de la libertad, de decir lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo quiera aprender. Entonces, muchas veces en el aula nosotros podemos observar estas partes de ahí, que hay niños que dicen, maestro o maestra, me aburre esta forma de cómo lo está haciendo. Entonces, muchos docentes se sienten ofendidos por el que el alumno exprese esa forma porque no le está gustando, porque ya se aburrió, porque no le llama la atención. Entonces, como es una actividad que ya está diseñada a la forma del docente, a la forma como lo piensa el docente, ocasiona que en el alumno muchas veces pues se fastidie, no le guste la actividad. Entonces, el docente tiene que estar abierto a esta parte también de los comentarios que dan nuestros alumnos para cambiar esas técnicas y esas formas de enseñanza. El ser humano también es intencional. Esto significa que sus actos volutivos o intencionales se reflejan en sus propias decisiones y elecciones. Desde un punto de vista, la educación se centra en ayudar a los alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren llegar a ser. Esta parte de la educación humanista pues propugna la idea que los alumnos son diferentes, consecuentemente los ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás. O sea, que cada uno vaya teniendo esta parte de ser autónomos, de ser yo mismo, de elegir lo que yo quiero, lo que yo deseo, sin que alguien más pueda influir en mis decisiones. Entonces, tenemos dentro de esta parte del humanismo, invita a esta parte, ¿no? De poder educar al alumno, enseñar al alumno que sea él el papel importante
del yo, del querer ser yo, del que yo mismo participe y realice mi aprendizaje. La enseñanza y la educación humanista tiene un gran papel en el humanismo, ya que ahí es donde se realiza ese cambio metodológico. Además, esta parte de la imprenta de promover el intercambio y la gestación de los conocimientos. Durante la Edad Media, esta parte de la enseñanza se caracteriza por su metodología más tradicional y religiosa, relacionándose a través de las lecturas y la raíz de que se generaba en una serie de dudas y cuestiones y finalmente se debatía en torno a ella. En un principio, en algunos lugares, la parte de la pedagogía humanista empezó a existir, a cambiar esas formas tradicionales de enseñar, pero pues también muchas veces dentro de algunos lugares se basó más en la parte de lo religioso, el seguir viendo o tomando al ser humano como un individuo que no era capaz de decidir por su propia voluntad y metían la parte pues de la religión para poder presionar o dar a conocer el miedo a través de las acciones que realizaba. Pero el humanismo lo que pretendía era que el ser humano se sintiera libre de poder decidir, que no hubieran esas limitantes, que no hubieran esos miedos de decir, quiero hacer algo, porque hasta cierto punto la religión limitaba al conocimiento. Entonces, aquel que aprendía, aquel que conocía más, pues era una persona que era de mente un poco más abierta y ocasionaba muchas veces conflictos, pero conflictos ante las personas que no estaban de acuerdo a su nuevo aprendizaje, a sus nuevas formas de pensar. Entonces, esto ocasionó pues mucho que tomaran el humanismo no como una herramienta de libertad, como un medio para poder expresarse, sino como un medio para seguir reteniendo información, para tratar de manipular a personas ante esta parte de su libertad. Olvidarse de pensar de una persona y que ayuda a otra persona es algo libre. Y esto es lo que intentaba hacer esta parte del humanismo. El humanismo como un paradigma más dentro de este proceso de aprendizaje que existía. Dentro del humanismo o del entender esta parte de estos nuevos aprendizajes, existieron muchos otros filósofos que participaron, también aportaron dentro de estas conocimientos que ellos tenían, entre ellos, pues el más conocido, Maslow, él menciona que los seres humanos tienen un deseo innato para la autorregulación y no obstante, para llegar al nivel, él diseña una pirámide de necesidades del ser humano para que pueda cubrir otras necesidades y así fundamentarlas en este proceso pues psicológico denominado necesidades del ser humano. Al desarrollarse, al llegar a esta parte de poder entender este proceso de llegar a esta jerarquía de las necesidades humanas, él decía que el hombre podía ser libre, pues se podía estar satisfecho de lo que ellos elegían. Entonces, estas partes de las jerarquías del ser humano, pues entienden los comportamientos que van más allá de la observación analítica, pues existen necesidades que todas las personas necesitan satisfacer. Estas se muestran en la pirámide pues, de Pablo Maslow, una representación de niveles jerárquicos que identifican y organizan los tipos de necesidades de la vida. Abraham Maslow lo propuso en el siglo pues ya más actual, siglo XX, como una respuesta a las dudas sobre las necesidades humanas y los impulsos que motivaban las acciones que se toma al momento de elegir alguna situación. Y esta pirámide está caracterizada por 5 escalones o 5 lugares, lo cual empieza a través de la fisiología, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y llega a lo que es la autorrealización, que es la parte donde el ser humano debe de llegar para poder tener esta parte de la libertad. Primero que nada, fisiológicamente, pues se pretende dentro de esta pirámide que el ser humano satisfaga esta parte de la alimentación, del descanso, de la hidratación, de la respiración, para poder estar tranquilo. Posteriormente viene el proceso de la seguridad, que es
física, a través de la salud, de lo laboral, de lo familiar, esta parte sustentada económicamente y del entorno, que se sientan seguros en el entorno en donde están para que puedan pues realizar todas sus necesidades que ellos les requieren. Esta parte de la afiliación, que es el tercer eslabón que está dentro de esta pirámide, nos invita o nos dice que es importante la asociación, la pertenencia, la aceptación, el afecto, Aquí los dos para que sabe. el afecto y la amistad. Y el reconocimiento, que es la autoestima, el respeto, los logros, la confianza y la libertad, que es parte de una autoestima, parte de esto que se pretende desarrollar en el ser humano, que es la libertad y el decir, yo puedo, yo quiero y lo puedo lograr, ¿no? Y al último, esta parte de la autorrealización, que es esta parte de llegar al éxito de la resolución de los problemas que presenta esta parte del ser humano. La influencia de las teorías del aprendizaje humanista, que también toma en cuenta un personaje como es Carlos Roger, fue un psicólogo estadounidense, fundador de la psicología humanista, y cuyas ideas tuvieron una gran influencia en la psicología y en la terapia cognitiva, conductual. Su teoría del aprendizaje humanista se basa en la idea de que el ser humano tiene esa capacidad de aprender a través de la experiencia. Esta teoría se enfoca en el proceso de aprendizaje y no en el contenido. Los beneficios que da al ser humano estas partes de la teoría o un aprendizaje humanista es que argumenta que la teoría del aprendizaje humanista ayuda a que los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, a tomar mejores decisiones, a ser personas creativas y mejorar sus habilidades de comunicación. Esto se logra pues permitiendo que el estudiante explore, discuta, tome decisiones sobre los temas que se va a enfrentar. Así también ayuda a desarrollar sus propias identidades como una mayor comprensión de sí mismo y de lo demás, o de todo eso que lo rodea, ¿sí? Además, esta teoría del aprendizaje humanista permite también que los estudiantes desarrollen una mayor confianza, una mayor autoconfianza y permitan también tomar decisiones que les ayuden a enfrentar situaciones nuevas y desafiantes. La teoría del aprendizaje humanista promueve el trabajo en equipo y esto se logra al permitir que los estudiantes pues trabajen juntos para discutir y llegar a conclusiones. Esto les ayuda a desarrollar habilidades de colaboración y entender mejor estas perspectivas de los demás. Sobre todo este aprendizaje colaborativo, que hoy día lo conocemos así, invita a esta parte del aprendizaje humanista que no sea un aprendizaje separado de la otra persona o del otro individuo que aprende, sino que sea un aprendizaje que también se lleve a través de la comunicación, a través de esta parte de la discusión, lleguen a esclarecer ideas y puedan llegar a una conclusión y de ahí se dé un aprendizaje. También para este gran aportador dentro de las teorías del humanismo, Carlos Rogers, menciona que existen diferentes etapas para poder ayudar al ser humano a entender esa necesidad innata de aprender. Uno de ellos es la autorrealización, que existe, que tiene la necesidad de desarrollar en sí mismo. Esta necesidad de la autorrealización es la fuerza motivacional más importante del aprendizaje y de la vida. Esta teoría se basa en la idea que todos los seres humanos tienen un potencial innato para el crecimiento y la madurez y que esta necesidad de autorrealización es una fuerza motivacional para el aprendizaje. Nosotros podemos ver dentro de nuestras aulas que existen muchos alumnos en donde tienen esta parte, esta necesidad de manera innata de aprender que requieren. Hay otros que necesitan del apoyo del docente para poder guiar esta parte del aprendizaje. Pero esa necesidad de que cada uno tiene, de cada individuo tiene, lo traemos de manera innata, ¿sí? Solo se requiere de esta parte de cómo el docente guía o busca esos medios, esas técnicas, esas formas de enseñanza para que el alumno realmente se interese y sea él el partícipe
de su aprendizaje. Así también se requiere de la autenticidad. Esta parte de la teoría del aprendizaje humanista también destaca la importancia de que sostiene que los individuos deben de ser personas honestas consigo mismas y ser capaces de aceptar sus sentimientos, pensamientos y opiniones y juicios. Esta teoría se basa más a la idea de que la autenticidad es la base para el aprendizaje significativo y para la realización de uno mismo. ¿A qué se refiere cuando decimos autenticidad? Es cuando el alumno hace su propio análisis, hace su propia creación acerca del aprendizaje que se le está proporcionando. Al momento que nosotros permitimos que el alumno tenga esta parte de su originalidad, estamos haciendo capaces de desarrollar pensamientos y sentimientos para que pueda dar juicios acerca de lo que él está realizando. Y sobre todo estamos dando una idea de que ese aprendizaje que está dando o está obteniendo el alumno sea un aprendizaje duradero, un aprendizaje que lo vuelva a implementar en cualquier momento o pueda recordarlo como una forma de que satisfació algunas de sus necesidades que tuvo en ese momento. Así también la aceptación incondicional, que es otra de las teorías humanistas que se menciona el autor Roger, que también destaca la importancia de la aceptación. Esta teoría se basa en la idea que los individuos deben ser aceptados tal a como son, sin juicios ni condiciones. Estas aceptaciones incondicional es una parte importante de la motivación para el aprendizaje, ya que la ayuda de los individuos a desarrollar la confianza en sí mismo y necesitan explorar nuevas ideas y sentimientos y nuevas cosas. Nosotros, dentro de esta parte, dentro de esta parte de la educación, el ser humano y sobre todo el docente es la persona que es importantísima en este acto de aprendizaje, de educar, porque él es quien debe de incitar y debe de ocasionar que en el alumno se desarrolle todo ese tipo de conceptos que nos dan estos grandes pues investigadores acerca de la autorregulación, acerca de la aceptación, de cómo aceptar, de cómo él se vaya desarrollando ante este ámbito de su aprendizaje, que sea partícipe él dentro de ese aprendizaje. Entonces, para ello se requiere pues de actitudes positivas, no solamente por parte del docente, sino también por parte del alumno, para que el éxito de este aprendizaje sea un éxito y se enfoque más a llegar a esta parte de un aprendizaje significativo, no al fracaso. Esto va a crear un ambiente de aprendizaje pues seguro para el alumno y que los estudiantes puedan experimentar y probar nuevas cosas sin temor a ser criticados. Muchas veces cuando los alumnos reciben alguna crítica, alguna observación, eso los limita a poder emitir su juicio de opinión en otro momento, ¿verdad? Pero se pretende que el alumno hacer madurar al alumno y aceptar esta parte de una actitud positiva ante las diversas situaciones que se presenten o ante las observaciones que se les hagan, sobre todo para hacer ver que ese aprendizaje o esa forma del llamado de atención o esa crítica que se le está haciendo, ya sea a su trabajo, a su forma de realizarlo o cómo aprendió, que sea algo pues positivo para él para que pueda cambiar esas formas de aprendizaje o esa forma de que él aprendió y que tendrá que reeducarse para aprender de otra nueva manera que va a ayudar de manera pues a facilitar pues su aprendizaje durante este proceso que presente para adquirir este conocimiento. Así también existe la aceptación incondicional, que también forma parte de la teoría del aprendizaje. Aquí los educadores aceptan a los estudiantes sin juicios, sin intentar cambiarlos y aceptan también la ayuda del estudiante para que ellos tengan esa confianza y permitan desarrollar esta parte de la potencialidad que se pretende o que se requiere dentro con los estudiantes. ¿Cómo funciona la teoría del aprendizaje humanista? Pues las personas tienen una tendencia innata hacia el crecimiento y desarrollo y también las personas tienen un potencial de autorregulación. Esta parte de la autorregulación, las personas tienen la capacidad de cambiar y adaptarse a situaciones cambiantes.
sobre todo que tienen esta capacidad de autodirigirse ante las situaciones que se le presenten. También que el camino hacia el crecimiento personal y el desarrollo sea un proceso pues de autodescubrimiento y autodirección. Para alcanzar este objetivo, la teoría de humanista sugiere que las personas deben de estar abiertas a la experimentación y al aprendizaje, que deben ser capaces de aceptar a sí mismas y deben de tener una mente pues abierta con una actitud positiva. Además, la teoría humanista sugiere que la autoconciencia es la clave para el desarrollo personal. Y esta teoría pues ayuda también a desarrollar la comprensión más profunda de la naturaleza humana y proporcionando una herramienta para el desarrollo personal y el crecimiento. Además, que ha sido ampliamente utilizada en las terapias para ayudar a personas para mejorar su bienestar. Y en esta parte, nosotros como docentes, ¿cómo podemos entender qué es el humanismo en la educación? Si les pregunto yo a ustedes, ¿qué es el humanismo en la educación? ¿Qué podríamos decir acerca de esto? Para nosotros, ya ahorita que tenemos un acercamiento, ya lo hemos escuchado este concepto dentro de esta parte de la nueva escuela mexicana, que es el humanismo, ¿verdad? Pero hoy día nosotros, ¿qué es el humanismo dentro de esta parte de la educación? ¿A qué nos invita como docentes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar en el alumno ese humanismo? Maestra Dulce María Gallegos. ¿O alguien que quiera participar? Pues, buenos días, maestra. Buenos días. Eh, Básicamente lo que escuché ahorita, el humanismo más que nada se centra en desarrollar al ser humano, ¿no? Integrarlo. Más que nada promueve, no solamente lo que va a ser el conocimiento académico, sino también lo personal, emocional. Se enfoca más en cómo tú eres como persona, ¿no? eh, Como que ya ahorita el educar es como que educarlos para la vida, siento. Entonces, va más enfocado a los valores, a que los alumnos, pues desarrollen sus habilidades, que ahora sí que alcancen su máximo potencial como Esencial. personas, como lo que somos, ¿no? Entonces, pues siento que por ahí va está el enfoque, ¿no? Es correcto, es correcto. Y así como este enfoque humanista, Bueno, pues adelante. muy buenos días a todas. Para mí, el humanista permite que el alumno se desarrolle tal como cual, que sea libre, que pretenda decidir por su propia decisión de tomar decisiones, este, ah, sobre todo en los valores, se enfoca en los valores que les permite expresarse a como ellos deseen, pero sobre todo les enfoca en el desarrollo cognitivo para que ellos sean más autónomos. Es correcto, maestra. No sé si ustedes todavía tuvieron la oportunidad de cuando fueron a la escuela, el maestro les daba el que van a pintar la típica, ¿no? Manzana o el árbol, y el árbol es verde y es café el color del tallo. Entonces, ¿creen ustedes que a partir de esa indicación que el maestro dé al alumno, estamos causando en el alumno un alumno humanista, un alumno que sea libre, un alumno que él pueda desarrollar esas habilidades, esas inquietudes, desarrollar también en ellos es ese deseo de poder, no sé, plasmar a través de lo que ellos creen en su imaginación? Porque a veces los árboles no son siempre verdes y son cafés en el tallo. Hay una diversidad de árboles, y si algún niño vio algún árbol de diferente forma, lo va a querer pintar de diferente forma, porque puede ser que justifique que cuando es tiempo de que el árbol de otoño,
sus hojas se les van a poner amarillas o cafés, ¿verdad? Entonces, él lo quiera pintar o plasmar así su dibujo. Si como docentes no permitimos esta parte y darle la libertad de ser un alumno creativo, pues lo estamos limitando y estamos cayendo a una educación conductista, una educación tradicionalista, en donde solamente queremos que solamente la forma, la estructura que tenemos nosotros de ese árbol sea también plasmado por nuestros alumnos, ya que nos invitan todas estas teorías, que son teorías que sustentan esta parte del proceso de aprendizaje, es que nosotros veamos cómo ha ido evolucionando la mente humana, veamos cómo ha ido evolucionando también esta parte de la sociedad, que son las nuevas exigencias que nos piden, que tenemos que buscar esos medios, esas técnicas, esos instrumentos para poder educar a nuestros alumnos y no educarlos porque ellos solo se pueden ir educando o se pueden ir comprendiendo. Nosotros solamente, como lo mencionan esos autores, somos el guía, la persona que solamente acompaña en el proceso de aprendizaje a nuestros alumnos. Entonces, se requiere de esta parte de que el docente tenga el conocimiento, busque los medios, busque las estrategias para hacer que el alumno pues vaya desarrollando todas estas partes de las inquietudes, de la motivación para poder hacer que él pueda buscar su aprendizaje y a través de sus experiencias, porque no es a través de la experiencia del docente o la experiencia del director o la experiencia del otro maestro del otro grado, sino a partir de las experiencias que ellos tienen, que ellos viven en sus casas, en sus contextos, en sus lugares donde ellos habitan, a través de sus culturas, ¿sí? Este aprendizaje va a ser basado de acuerdo a esta parte. Y el humanismo nos pide, pues, que no separemos, no segmentemos esta parte de la educación de de nuestros alumnos con su entorno en donde ellos se desenvuelven, porque es el medio en donde llegarán a plasmarlo, llegarán a ejecutarlo. Entonces no podemos segmentar esta parte de que en la escuela se enseña de una forma y la parte del contexto, la parte en donde el alumno se desarrolla, sí, no tiene una relación. Sí, entonces tenemos que tener nosotros dentro de esta planeación, nos invita también dentro de este paradigma humanista, que nosotros tomemos en cuenta todos esos aspectos que tiene la sociedad y el grupo o el contexto en donde se desarrollan nuestros alumnos para buscar esos medios exactos que van a posibilitar y van a ayudar a que el alumno se vaya desenvolviendo. Pues así también el humanismo en la educación, pues se basa en las creencias de que cada estudiante es único y que tiene capacidades y talentos especiales y parece ser respetado y valorado. Además, reconoce que el proceso educativo debe de ir más allá de la manera de transmitir conocimiento y que te debe tener en cuenta que el desarrollo integral de los estudiantes es fundamental. Y si nos dice que realmente esta parte del humanismo que nos habla y nos hace mención que el estudiante es único y que tiene capacidades y talentos especiales y que no son iguales al del otro compañero, porque muchas veces el docente intenta educar de la misma manera a todos los alumnos. Quieren que al momento de explicar, ¿sí? El alumno, todos los alumnos entiendan, los 30, 25 alumnos, pero ¿por qué no me entiendes? ¿Sí? ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué esta parte tú lo estás haciendo así? Porque cada alumno tiene un contexto diferente, un conocimiento diferente, ¿sí? Entonces nosotros como docentes tenemos que buscar los diversos medios para poder hacer llegar, para poder hacer que esa explicación que yo esté dando, él me logre entender. Porque posiblemente con la explicación que yo le dé, solamente puedan lograr entender 5 o 6 alumnos. ¿Y los del resto qué pasa? Son los alumnos que se tardan en entregar sus actividades, no las realizan y no las realizan no porque no quieran, porque a veces no comprenden al maestro, pero el maestro ¿qué pasa? No comprende al alumno. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿por qué no estás haciendo la actividad si te dejé, te expliqué qué es lo que va a hacer? Pero muchas veces, posiblemente, si el maestro vive en un lugar urbano y va a su lugar donde trabajo y es un lugar, pues, rural, y el niño desconoce muchas situaciones, muchas cosas, y el maestro crea su planeación, estructura su planeación de acuerdo
desde el punto de vista de él y de lo que él tiene, ¿sí? Y si lo bajamos al nivel educativo, al nivel del aprendizaje de nuestros alumnos, va a ser un conocimiento que no va a haber conocimiento y que va a causar en el maestro frustración, enojo. ¿Por qué? Porque no están entendiendo los alumnos, ¿sí? Y muchas veces nos molestamos de que, a ver, pónganme atención, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Que tu docente no estás contextualizando el área en donde estás para poder planear las actividades adecuadas y trabajarlo de manera correcta. Porque dice, el alumno es un alumno, son alumnos únicos, irrepetibles, incomparables. Por ejemplo, nosotros aquí estamos en la materia de orientación educativa, ¿sí? Todos coincidimos en esta materia, pero por ejemplo, la maestra Fernanda tiene una idea de pensar. Posiblemente en donde ella viva es diferente el clima, posiblemente la comida es diferente, los comportamientos de las personas donde ella habita es diferente. Donde vive la maestra Ligia, posiblemente la maestra sea un poquito más callada, sus familiares sean más callados, donde viva la maestra Ledin sean más comunicativos, que hablen mucho. Entonces, cada uno tiene una diferente forma de aprendizaje, un diferente contexto. El docente tiene que tratar de orientar esa parte de su aprendizaje que él quiere dar a conocer con los alumnos, pero de manera que se logre entender para todos. Y si no, pues buscar los medios para hacer que ese aprendizaje pues sea un aprendizaje que, como nos menciona aquí, que sea un aprendizaje duradero, un aprendizaje significativo y un aprendizaje que esté contextualizado. Eso va a ayudar que el alumno realmente se interese por el aprendizaje, realice sus actividades a como él piensa, cree y también a partir de lo que él conoce y buscar las formas de cómo llegar a esta parte de poder cumplir con estas expectativas que pretende o tiene el maestro. Además, los principios fundamentales del humanismo en la educación incluyen el respeto por la diversidad, la promoción de la empatía, la solidaridad, el fomento del pensamiento crítico y reflexivo y la importancia de la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Nosotros hoy día podemos decir, es que la nueva escuela mexicana nos permite, es que la nueva escuela mexicana nos brinda, es que antes no se hacía, no. El humanismo que estamos viendo nosotros ahorita en este tema, el humanismo existió desde el siglo XX, ¿sí? Desde el siglo XVI se empezaron a dar esos primeros inicios del cambio humanista, ¿sí? El humanismo siempre ha existido. Ahora, nosotros hemos sido partícipes posiblemente, dependiendo de los años que llevemos de servicio, como reproductores de esos planes y programas de estudio, que muchas veces puede ser que al momento de hacer que el alumno pues quiera aprender, muchas veces nos vamos a intentar enseñar lo que yo quiero que ellos aprendan, pero posiblemente ese aprendizaje no es un aprendizaje necesario para el alumno. Él posiblemente ahorita está pensando el que no tienen para comer en casa y no se va a enfocar en hacer el proyecto o no se va a enfocar en realizar el experimento. ¿Por qué? Porque su primera necesidad es esta parte de satisfacer esta necesidad fisiológica, como dice Maslow, ¿sí? Primero tiene que estar estable en esta área para que pueda llegar hasta la parte de la regularización, ¿sí? Ahora, como docentes tenemos que ver los medios, esas formas de cómo llegar a esta parte del aprendizaje, hacer que esos alumnos, pues como lo mencionan, sean partícipes, desarrollen estas habilidades, sean personas colaborativas, creativas, autónomas, a través de cómo, a través de esa guía que va a ser el docente en esta parte del proceso de aprendizaje. Algunos ejemplos de estas estrategias que incluyen el aprendizaje basado en proyectos es el uso de las metodologías en donde participan y tienen atención individualizada también los estudiantes. Recordemos que al tener un grupo de 25, de 30, 40 alumnos, tenemos también que hacer esta parte de la atención individualizada. No podemos hablar de manera general porque siempre dentro de este grupo siempre vamos a encontrar estos diversos niveles de aprendizaje que van a tener la diversidad de nuestro grupo, que es la diversidad de aprendizaje.
Entonces, como docente no solamente tengo que buscar una forma de cómo enseñar, de cómo dar a conocer este aprendizaje, sino tengo que buscar los diversos medios que me van a ayudar a mí a hacer que mi alumno pueda llegar a esta parte, pues, de un aprendizaje, pues, más significativo. Ahora, el humanismo en la nueva escuela mexicana, que se encuentra dentro del marco, reconoce la importancia de promover el humanismo como parte esencial de la educación de calidad. Esta propuesta busca transformar el sistema educativo mexicano y centrarse en la formación integral de los estudiantes y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Yo mencionaba un principio que esta parte de las diversas de los diversos paradigmas que existen, pues muchas veces son retomados nuevamente y son modificados en ciertas partes para poder apoyar o aportar también dentro de esta parte de los cambios que existen en el país, de los cambios que existen en un lugar. Entonces, el humanismo, que es algo que estamos viendo no actualmente, sino que ya se dio con anterioridad, lo estamos usando actualmente en nuestros nuevos planes y programas de estudio como un objetivo de implementar cambios y renovaciones en un sistema educativo, haciendo que participen de manera activa tanto la comunidad educativa y mejore esta parte de la calidad de la enseñanza. Antes se pretendía o se decía que el alumno se basaba más a que hubiera cantidad de alumnos porque habían alumnos que no estudiaban. Ya se fue que los niños estudiaran, ya hay escuelas, ya hay esta parte de la cobertura en muchos lugares. Entonces, ¿ahora qué se pretende? Que el docente, que la parte de los programas educativos, que la parte de esta parte de los diseños curriculares cumplan con esta calidad educativa, porque muchas veces egresan alumnos de preescolar, de primaria, de secundaria, sin el conocimiento, sin estas herramientas que viene siendo los rasgos del perfil de egreso que debe de alcanzar al alumno para al concluir un nivel educativo, ¿sí? Egresan alumnos que no cuentan con ese perfil de egreso. Entonces, es ahí en donde tenemos que hacer la pauta y tenemos que buscar la diversidad de medios que nos van a ayudar a nosotros a poder encontrar y buscar y hacer que realmente esta calidad educativa se lleve a cabo y se presente en el aula desde lo más próximo, desde mi aula con mis alumnos, ¿sí? Y posiblemente podamos irlo desarrollando en la escuela, en la zona, a nivel estatal, a nivel nacional, ¿sí? Pero tenemos que hacer que estos medios o estas formas de mejorar la calidad educativa y la enseñanza, pues sea una forma en donde nos ayudemos, en donde sea más justa, una sociedad más justa, donde hagamos que los alumnos sean, como lo dice la palabra, alumnos más humanistas. Además, también ponen en marcha estos programas y proyectos educativos que promueven el humanismo. Y ¿qué actividades podemos desarrollar o practicar con nuestros alumnos que se lleven a cabo como humanistas? Por ejemplo, dentro del aula, ¿de qué manera yo puedo trabajar con mis alumnos actividades humanistas o para hacerles entender que es importante el humanismo, no solamente en la escuela, no solamente en su familia, sino en la sociedad completa? ¿Alguien que guste participar? ¿De qué manera podemos hacer que ese humanismo se presente en nuestra aula? Yo creo que muchos de ustedes todos los días trabajan mucho la parte del humanismo, la parte de la interacción con sus niños, la parte de hacerles entender, comprender que es importante el apoyo mutuo, que es importante que trabajen de manera colectiva, ¿sí? ¿Qué otra manera ustedes pueden trabajar el humanismo en su aula? Si ya han escuchado que hay que desarrollar esa autonomía, que hay que desarrollar esa creatividad, que hay que desarrollar en ellos esta parte de poder ser partícipes, de ser ellos los partícipes de su aprendizaje, el amarse ellos, tener autoestima, ¿sí? ¿De qué manera entonces yo puedo trabajar con mis alumnos el humanismo? Maestro Víctor. Motivando al niño a que no pasa nada, que participe, que si se equivoca, él vea que no pasa nada, que parte del proceso de aprender es también equivocarse
y que él vea que cuando se equivoque ni sus compañeros ni el maestro se van a burlar de él, sino al contrario, van a agradecer esa participación del niño. Gracias, maestro. ¿Alguien más? Buenos días. En una de las actividades que me ha tocado vivir con mis alumnos en este nuevo ciclo escolar es cuando hay niños en que muchas veces marca una actividad, por ejemplo, el dictado. Ahí hay niños que se les dificulta un poco. Entonces, he podido ver y observarlos de que a veces tienden ellos a llorar. Entonces, en ese momento, yo como maestra me acerco a la niña o al alumno y lo motivo diciéndole, tú puedes lograrlo y les voy dictando. Al final el niño y sus compañeros igual se acercan a él, lo abrazan y es donde el niño dice, sí pude maestra y se alegra. Y la verdad que diría eso es muy satisfactorio, al menos para mí como maestra de grupo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando lo que es la amistad, la solidaridad, el respeto más que nada en clases, porque evito de que haya burlas, al contrario de que ellos mismos se vayan integrando y no dejen solo a su compañera. Gracias, maestra. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Buenos días, maestra. En mi grupo de tercer grado, bueno, desde el inicio se dan las reglas, ¿no? De las participaciones, que todos pueden participar, expresar sus ideas, lo que conocen del tema, sin que nadie se burle. Hasta el momento, pues todos nos hemos llevado bien, no ha habido ningún incidente y que alguno de mis alumnos se sienta mal por su participación. Algo que me gusta mucho de ellos es que igual se ayudan mutuamente, hay mucha empatía. En mi grupo hay un niño invidente y cuando ese niño requiere de apoyo, créanme que todos están en la mejor disposición de hacerlo, tanto dentro del aula como, no sé, cuando van al recreo, lo llevan a comprar, lo llevan al desayuno, lo acompañan. Y en algunas actividades que son preguntas y que él tiene que responder, hay niños que me ayudan, le copian la pregunta y le van cuestionando y van anotando su respuesta. El niño todavía no escribe en braille y pues mucho menos lo lee, estamos todavía en el proceso. Pero, pero sí considero que hemos ido trabajando esa parte del humanismo, Gracias. que, ajá, sí. Muy bien. Pues sí, maestros, yo creo que esta parte de este acercamiento que tenemos al trabajo humanista, pues nos lleva, ¿verdad?, a comprender esta parte de poder hacer que el alumno sea un alumno y se sensibilice ante las situaciones que se presentan en su entorno. Sobre todo que nosotros como docentes, al ver alguna situación, tenemos que hacer hincapié en esa situación para desarrollar en ellos esa parte de la empatía, de poder comprender, de poder entender a la otra persona, ¿sí? Entonces, nosotros como docentes tenemos que inculcar en nuestros alumnos y desarrollar esta parte, Vamos a terminar ahí, pues, para que yo pique el menú. del humanismo para que podamos desarrollar en ellos ser personas sensibles, ser personas que también le importen y le interese la situación de los demás y sobre todo que pues también hagamos partícipes de las situaciones que existen en nuestro país o en el lugar en donde ellos estén, hacerles conciencia, sobre todo para que ellos también puedan aportar desde su espacio, ¿sí? Algo que ayude, que contribuya a poder erradicar, o si no es erradicar, a menorar esa problemática que existe. Ahora, ¿qué pasa con el humanismo en los docentes? ¿Cuál es el trabajo que tiene el docente humanista? ¿O cuáles son las características que debe tener este docente humanista? Pues la importancia de la formación docente en el humanismo es importantísimo, ya que la formación docente es un enfoque humanista, es fundamental para poder implementarlo de manera efectiva en las aulas. Los docentes deben de estar preparados para fomentar valores, promover la inclusión y desarrollar habilidades socioemocionales en sus estudiantes. Algo importante, como mencionaba una maestra,
que se lleva a cabo dentro de ese paradigma humanista son los valores, ¿sí? Los valores, al mencionar valores, existe una diversidad de valores, lo cual la familia, pues, es el pilar principal para poder llevar a cabo o implementar esos valores, pero también en la escuela es el lugar propicio para poder fomentar, para poder seguir contribuyendo y reafirmar y afianzar esos valores en los educandos, para poder hacer que también ellos promuevan esta parte de la inclusión, promuevan esta parte de ser sensibles, de demostrar esas emociones o esos sentimientos con sus compañeros dentro del aula. Pero ¿de quién depende? Depende muchas veces o depende siempre del docente. El docente debe tener esa preparación para poder ver en qué momento se está incumpliendo en esta parte para poder pues ayudar al niño o al adolescente o la persona a poder comprender y hacerla también partícipe de que la acción que está realizando él posiblemente afecte de manera negativa a sus demás compañeros o a su compañero, y hacerle ver que realmente pues estas situaciones pues pueden llevar a que haya una situación de problemas, de conflictos, y que se desarrolle dentro del aula o fuera del aula, y que no es sano para esta parte de la convivencia. Existen también programas de formación docentes y capacitaciones que se enfocan en el humanismo de la educación. Estos programas brindan a los docentes las herramientas y las estrategias necesarias para promover el humanismo en sus prácticas pedagógicas. A ver, maestros, sí, yo pido que por favor, a ver, déjenme silenciar a la maestra que está en el Samsung. Sí les pido algo. Cuando estemos en la clase, yo sé que y entiendo que muchas veces esta parte de la interacción en línea a veces se nos va, movemos algún botoncito y pues activamos el micrófono. Pero sí les voy a pedir algo encarecidamente. Esta parte de su formación, sobre todo porque es un posgrado, es maestría, ¿sí? Tiene mucho que decir el que ustedes estén en un lugar tranquilos, un lugar en donde estén atentos en la clase, un lugar que les permita a ustedes participar y no haya esa interrupción como lo que está habiendo ahorita, ¿sí? Cuando vayan a tomar su clase, ya sea de maestría, si vienen manejando, traten de llegar a su casa, o si ya tienen, ustedes saben que la clase va a empezar a tal hora, traten de no ocuparse o no hacerse compromisos en ese horario para que ustedes puedan atender su clase. Porque ¿qué pasa? Solamente a veces entramos por entrar, pero no estamos ni escuchando ni participando, y realmente interrumpen la clase y ocasionan que las personas que están interesadas en aprender, pues realmente pues no lo escuchen claramente la información que estamos dando, ¿sí? Tratemos de cuidar mucho ese aspecto. Es una sugerencia que les doy, no es regaño, ¿eh? Es sugerencia porque yo creo que en esta parte, en este nivel que estamos de posgrado, se requiere mayor compromiso, sobre todo esta parte de la responsabilidad de su educación, porque es una educación que les está costando a ustedes. Entonces, tomen la importancia de que en el tiempo que sea de su clase sea especialmente para su clase, ¿sí? Para estar atentos, para evitar que hayan gritos, que escuchemos situaciones que pues no nos corresponde a la clase. Entonces, tratemos de cuidar sobre todo que no estén abiertos nuestros micrófonos, si vamos a hablar o no vamos a estar atentos a la clase. Y si no me interesa, pues no pasa nada. Queda grabada la clase en el momento que yo tenga la intención de poder visualizarla, la puedo ver, va a estar en el apartado de bienvenida. Bueno, continuando con esta parte de la importancia que tiene el docente en el humanismo, así también existen buenas prácticas de formación docente en el enfoque humanista, y nos pide sobre todo también que se capacite al docente, que se enfoque al humanismo, programas que van a brindar a ellos herramientas y estrategias necesarias para promover el humanismo en sus prácticas pedagógicas. Es importante que los docentes participen de manera activa en su propia formación y actualización, buscando oportunidades de aprendizaje y comportamientos de experiencias como otras profesionales en la educación. Pues ustedes más que nada son el ejemplo maestro de estos maestros humanistas o de estos maestros que se pretende que tengan nuevos paradigmas de la educación, porque a partir de esta parte de la elección que están haciendo de su maestría,
ustedes se están preparando para eso, para hacer cambios de paradigmas, para hacer cambios de pensamientos, para buscar nuevas técnicas, nuevas formas de aprendizaje. Y a eso se refiere esta parte de la actualización. No sé si se acuerdan ustedes un poquito cuando iniciamos en esta parte de la pandemia que muchos desconocíamos esta parte de la tecnología, esta parte se trabajó mucho lo socioemocional, la importancia que se le daba a este tema tan importante, ¿no? Y que muchas veces por cumplir con los planes y programas de estudios, no te dabas el tiempo de poder escuchar a tu alumno, de escuchar posiblemente a tu compañero, de escuchar a tu hijo acerca de las situaciones que pasaban. Entonces, esta parte de la educación socioemocional también nos lleva a ser maestros humanistas, maestros que escuchemos, maestros que nos pongamos en los zapatos de aquel alumno, de aquella alumna que presenta alguna problemática, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar o nos va a llevar a que nosotros, esta preparación que tengamos, pues brindemos una preparación o un aprendizaje de calidad a nuestros alumnos y que este aprendizaje que hoy nosotros estamos obteniendo dentro de esa maestría, que no solamente quede dentro de esta computadora o de esta pantalla, sino que sea bajada también a nuestra aula, que a partir de ahí se aplique esta formación que yo estoy teniendo. El humanismo en la educación es fundamental para promover el desarrollo integral de los estudiantes y formar ciudadanos comprometidos en su entorno. Esta parte, pues, de la nueva escuela mexicana ha reconocido la importancia de este enfoque implementando cambios, programas educativos que promuevan el humanismo en el aula. Entre ellos, pues, estamos viendo estos ejes articuladores como es la inclusión, ¿sí? Que es importante que se lleven a cabo, que se tomen en cuenta en el alumno, en el aula, desarrollar en ellos esta parte de poder hacer entender eh, la importancia que tiene eh, la, la, la inclusión dentro de nuestra educación, así también estos pensamientos críticos, desarrollar un pensamiento crítico en el alumno y no es un pensamiento de que critique a su compañero o de que yo critique a mi compañera, no, un pensamiento crítico que lleva a esta parte de la explicación, de poder entender, de poder comprender el entorno en donde está y puedan buscar soluciones ante las diversas problemáticas que existen. Así también respetar esta parte de la interculturalidad que existe en nuestro país. México es un país intercultural, el cual también tenemos que respetar esta parte de los diversos pueblos indígenas, de las diversas formas de lenguaje que existen, así también de la igualdad de género. Hoy día tenemos esta parte y recalcan mucho la igualdad, y la igualdad no solamente entre mujeres, sino la igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Una vida saludable, esta parte de la apropiación también de las culturas a través de la lectura, la expresión artística. Todos estos ejes articuladores nos llevan y nos ayudan a nosotros a poder comprender un poco más acerca de la importancia que tiene el humanismo en esta sociedad y sobre todo en ese nuevo programa que es la nueva escuela mexicana. Para lograr esos cambios reales en el sistema educativo es fundamental la formación docente con un enfoque humanista y la participación activa de todos los actores de la comunidad educativa. O sea, necesitamos que todos en la escuela, en el espacio en donde estamos, se integren a esta parte de esta educación que nos lleve, que nos oriente a poder ayudar al prójimo, a poder comprender y acompañar en este proceso a los alumnos, a nuestros compañeros docentes, a nuestros directivos, y a partir de ese aprendizaje, pues yo también lo pueda demostrar con las demás personas que están dentro de mi espacio. ¿Cuáles son aquellos rasgos que debe de tener un docente educador y humanista? Pues el maestro debe de estar interesado en el alumno como una persona total, ¿sí? Como una persona única, como una persona irrepetible, como una persona, que sí, es cierto, me da dolor de cabeza, que es un niño muy inquieto, sí, pero es único, ¿sí? No vamos a tener a 8 Adrián o a 5 Perlas de la misma forma. Cada niño
tiene una educación diferente, tiene un contexto diferente y tiene un aprendizaje diferente. Y es por eso que debemos de estar interesados en cada uno de ellos, así también como su proceso de aprendizaje. 2, debe de mantener una actitud receptiva hacia nuevas formas de enseñanza. 3, fomentar en el espíritu cooperativo entre sus alumnos, la parte del trabajo colaborativo, la parte entre pares, la parte de trabajos o de dinámicas grupales, el que ellos realicen actividades en tríos, en parejas. La intención es hacer que ellos trabajen de manera colaborativa y acepten las ideologías de sus demás compañeros. También ser auténticos y genuinos como una persona, tener empatía por sus estudiantes, actuar con sensibilidad hacia las percepciones que presentan y los sentimientos que tienen los estudiantes. ¿De qué manera vamos a educarlo? A través de la curiosidad, de la información, de la experimentación, de la imaginación y transferir esos conocimientos a conocimientos que los lleven a un aprendizaje y que también haya dentro de ello una retroalimentación. Retroalimentación dentro de este aprendizaje que será llevado o que acompañará al alumno en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues maestras, maestros, pues nos invita, ¿verdad? Esta parte de estos paradigmas que nosotros hemos estado analizando, investigando, que no solamente, le vuelvo a repetir, el humanismo es el paradigma que se debe de llevar a cabo. Existen varios, el cognitivista, sí, que también ayuda al niño a poder a crear, a ser partícipes, a la imaginación y demás. Pero no nos tenemos que casar con uno solo, ¿sí? Cada uno de estos paradigmas tienen formas de enseñanza, tienen tienen aportaciones que pues sirvieron mucho en este proceso de la educación y que han contribuido mucho a entender cuál es el proceso de aprendizaje que tienen los niños y de qué manera no debo de realizarlo y qué manera tengo que yo hacer para que mi alumno realmente pues aprenda, ¿sí? De toda esta parte del conocimiento del humanismo, del paradigma humanista y de las que ustedes también han leído, ¿qué aportes o qué les deja esta parte de esta primera parte de comprender los temas de las paradigmas de la educación? ¿Qué podemos decir de alguno de ellos, maestra? A mí me gusta el paradigma cognitivista, me gusta el conductual, aunque ya no es usual, pero me gusta llevar a cabo tal, porque no todos los paradigmas, todo lo que está en los paradigmas es malo, ¿sí? En sus tiempos aportó mucho, pero también muchas veces nosotros seguimos haciendo o realizando algunas de esas situaciones que muchas veces decimos, es una educación tradicionalista, sí, pero siempre a veces lo llevas a cabo, ¿sí? Por ejemplo, el realizar planas, el memorizarte las tablas del 1 hasta el 10 y memoriza, es una memorización y muchas veces los niños actualmente no logran comprender las tablas de multiplicar, ¿sí? ¿De qué manera tengo que ver o buscar las formas yo de hacer entender que el alumno aprenda a multiplicar, se aprenda las tablas de multiplicar? Pues buscando estrategias, técnicas que le ayuden realmente al alumno, no memorizársela canónicamente el 2x2, 2x3, 2x4, sino buscar esos medios que realmente tengan un significado para él, ¿sí? Y pueda el comprender ese 2x2 es 4, ¿sí? Pero tenemos que buscar esos medios, esas estrategias, esos instrumentos que nos van a ayudar a ejercer esta parte de esta evaluación. Y maestros, dentro de esta parte también del humanismo, nos invita a que el docente también sea un docente evaluativo y que esa evaluación no sea una evaluación solamente para poner un número, sino que nos lleve a esta parte de la observación, que nos lleve a esta parte de poder comprender, observar a nuestros alumnos, ver cuáles son sus procesos de desarrollo que tienen cada uno de ellos y sobre todo llevarlo a que no solamente el examen va a ser ese medio para poder decir que Juanito tiene 8 o tiene 7 porque no realizó la tarea,
sino que muchas veces no son muy buenos para entregar tarea porque posiblemente no hay quien apoye en casa, no hay un seguimiento, no tiene su material para trabajarlo, pero dentro del aula el alumno se desarrolla muy bien, realiza las actividades, es participativo, entonces todos esos instrumentos de evaluación que yo debo de tener para ejercer un juicio crítico acerca de la calificación que yo le voy a dar, me debe de permitir realmente poder evaluar de manera correcta este proceso de aprendizaje de mi alumno y no solamente un examen sea el que le dé el número, la ponderación a esta parte de su educación. Entonces, dentro de este paradigma humanista, también nos invita a que busquemos esos instrumentos evaluativos que nos van a ayudar a comprender, a dar una deliberación de la calificación que se va a ganar el alumno a través de su desarrollo dentro del aula y así también nos va a llevar a hacer esta parte de una evaluación que nos ayude a retroalimentar al alumno y que también no solamente al alumno, también como docentes tenemos que retroalimentarnos en este proceso de enseñanza, ¿sí? Entonces, maestro, los invito a que sigan haciendo las lecturas para poder concluir sus actividades. Aquellos que ya tengan este primer cuadro comparativo lo puedan subir para poder calificar su actividad y dentro de la plataforma yo les voy a dar alguna sugerencia o les voy a dar alguna observación. Si en dado caso no cumplen con algunas de las expectativas que se pidió o algunos aspectos que se solicitó, les voy a hacer mención ahí para que ustedes puedan corregirlo, yo pueda activarle nuevamente la plataforma para que me vuelvan a reenviar la actividad y quede su actividad ya lista, ¿sale? No sé si hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Maestra, ¿puede volver a repetir la información que no la alcancé a escuchar Ok. de las actividades? Mencioné que el día 21 es la entrega de su actividad. Si ustedes ya la tienen, ya la pueden subir. Dentro de la plataforma, yo subo la calificación de la actividad, la ponderación que se dio a la actividad. Por ejemplo, menciono, maestra Jacqueline cumplió con sus actividades, pero observo que no cuenta su actividad, por ejemplo, con la presentación, no agregó usted la bibliografía, y solamente me hace mención de 3 autores o 3 paradigmas, ¿sí? Entonces, la maestra Jacqueline puede decirme, maestra, puedo rectificarlo y complementarlo. Ya, como ya ocuparon el link para subir la actividad, yo les doy la oportunidad dentro del tiempo que debe de estar, que debe ser antes del 21, ¿verdad? Hacer las correcciones necesarias, vuelvo a activar el link, ya ustedes van a enviarme nuevamente la actividad corregida. Ahora, si ustedes no quieren corregir y se quieren quedar con esa calificación, pues es obvio, al momento de hacer la sumatoria no van a tener la misma calificación. Por eso las observaciones se les hacen en ese medio. Ya si ustedes hacen las correcciones, me mandan un mensajito personal, maestra, quiero corregir mi trabajo porque me hizo una observación en esto y en esto y en esto, y lo voy a corregir. Ya cuando lo tengan, me informan, activo el link para que vuelvan a subir la actividad y ya quede su actividad pues complementa, o sea, completa, ¿sí? Entonces, esa es la oportunidad que les voy a dar, siempre y cuando se cumpla antes del 21, de las fechas que están estipuladas ahí, 21 y 28, ¿sí? No sé si me di a explicar, maestra Fernanda. Sí, maestra, ya. Muchas gracias. Ok. Bueno, maestras, maestros, pues me dio mucho gusto pues compartir con ustedes esta primera clase. La próxima semana estaremos viendo acerca de estas teorías del aprendizaje. Por ahí ya ustedes van a tener un poco más de conocimiento sobre ello, lo cual voy a hacer que participen algunos de ustedes con algunas actividades que voy a traer diseñadas. Entonces, voy a necesitar, yo creo que por ahí eh, activen su camarita como la maestra Ligia para que nos podamos conocer, ya sea por este medio, eh, y no echen en saco roto la observación que les hice. Si van a tomar su clase, busquen un lugar propicio para tomar su clase, para que puedan estar interactuando, para que puedan estar escuchando pues de manera atenta a su clase, maestro, ¿sí? Sobre todo porque es
una maestría que ustedes ya están estudiando. Entonces no podemos comportarnos como niños de primaria, como niños de otro nivel, cuando nosotros somos docentes y cuando nosotros somos quienes estamos impartiendo esta parte de la comunicación y de la educación. A veces queremos que pongamos atención, que no hayan interrupciones, porque muchas veces no logramos entender y escuchar la información. Entonces, sí les pido que cuando sea su clase, ya sea esta o la clase que vayan a tomar, pues ustedes puedan realmente estar atentos a ellas y participando. Y sobre todo que me gustaría conocerles, ya sea por este medio, a través de su camarita. ¿Sale? Bueno, maestras, maestros, me dio mucho gusto. Me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana, igual a las 11 de la mañana vamos a tener nuestra clase. Ah, ya veo que ya varios están encendiendo su cámara. A eso, para verles, observarles quiénes son. Ya cuando yo les vea, le diga, ah, hola maestra Yajaira, hola maestra Estefanía, porque por ahí nos vamos a encontrar en algún momento cuando se vayan a graduar, ¿sí? Entonces ya más o menos sus caritas las vamos a conocer. Entonces vamos a ser partícipes de la próxima clase, así con camarita encendida, para que yo también pueda dar oportunidades de participar. Recordemos que esta parte de nuestra clase no es nada más que yo esté hablando y hablando y hablando, también ustedes tienen experiencia, tienen conocimiento, lo cual esta parte de la interacción del conocimiento, pues también hace que yo también aprenda como docente, ¿sale? Bueno, me dio mucho gusto compartir con ustedes esta mañana. Prepárense para el grito, nos vemos la próxima semana, ya que van a estar más relajados, ¿sale? Cualquier cosa o situación que se les presente, a través de mi número personal, me pueden enviar mensajito y ella les contesto, ¿sale? Bonita tarde. Gracias, maestra. Lindo fin de semana. Cuídese. Hasta luego, Bendiciones. igualmente. Bendiciones para todas y todos. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, maestra. Bendiciones. Gracias, bonito fin de semana.